Las evidencias de los cambios químicos se originan en fenómenos que suceden a niveles atómico y molecular en las sustancias involucradas. Los científicos, para facilitar su entendimiento, utilizan un modelo de representación conocido como ecuación química. Y aquí un ejemplo. De la asignatura Ciencias énfasis en Química, la secuencia, la reacción química y la conservación de la materia, en donde, con las actividades sugeridas, se sugiere que al finalizar esta secuencia, el alumno sabrá argumentar sobre la cantidad de reactivos y productos en reacciones químicas con base en la ley de la conservación de la materia. Las sustancias se presentan por medio de su fórmula química. Las sustancias iniciales o reactivos se escriben primero. Posteriormente, se coloca una flecha de reacción que indica el sentido de la transformación. Por último, se escriben las sustancias finales llamadas productos, es decir, a la izquierda de la flecha de reacción los reactivos y a la derecha los productos. A esta forma de representación anterior se le puede agregar además información sobre el estado de agregación y se suele incluir como una abreviación entre paréntesis después de cada sustancia. Si la sustancia es un sólido, se usa la letra S, si es un líquido L, si es un gas G y si es una disolución acuosa, se rotula como AC, siempre entre paréntesis. Considera los siguientes datos de la ecuación química y con base en lo anterior, completa la tabla. Se refiere al estado de agregación de cada una de las sustancias. Para ello, deberás, en la parte de los reactivos, qué sustancias lo conforman, cuál es la fórmula de cada uno de ellos y cuál es su estado de agregación. Así como los productos, sustancia, fórmula y estado de agregación. También es posible incluir información adicional de la reacción encima de la flecha de reacción, como se muestra en la siguiente tabla. Finalmente, una ecuación química incluye información acerca de la proporción de partículas, de la cantidad de átomos que intervienen en el proceso, tanto en los reactivos como en los productos. Por ello, en el siguiente ejemplo, para producir una unidad de yoduro de plomo, por cada átomo de plomo se requieren 2 de yodo. Por lo que se necesita agregar 2 unidades de yoduro de potasio. De tal manera que 2 unidades de yoduro de potasio y un átomo de yodo serían 2 por 1, 2 y tendríamos entonces en el yoduro de plomo 2 átomos de yoduro. Así como para formar 2 unidades de nitrato de potasio, requerimos entonces 2 también en el yoduro de potasio. El número de partículas de sustancias se indica con un dígito que antecede a la fórmula química y recibe el nombre de coeficiente estequiométrico, como en álgebra, nada más que aquí se le denomina estequiométrico y se escribe al principio de la fórmula química.
Enseguida vas a completar cada una de las siguientes ecuaciones químicas con el coeficiente estequiométrico que haga falta. 2 moléculas de hidrógeno diatómico gaseoso, H2, y una de oxígeno diatómico gaseoso, O2, dan lugar a 2 moléculas de agua en estado líquido, H2O. ¿Cuál es el coeficiente estequiométrico que hace falta tanto en los reactivos como en los productos? Y lo mismo para el siguiente ejercicio e igual para este último. Solo anotar el coeficiente estequiométrico que hace falta, ya sea en los reactivos y en los productos. Ahora sobre la ley de la conservación de la materia. Te quiero decir que antes y después de una reacción química hay la misma cantidad de átomos de cada elemento. Es decir, el número de átomos que hay en los reactivos debe ser el mismo que hay en los productos. Considera la siguiente ecuación que describe lo que sucede durante la respiración celular. Para conocer el número de átomos de cada elemento en una reacción química es importante identificar el coeficiente estequiométrico y también los subíndices, es decir, la cantidad de átomos que corresponden a cada uno de los elementos en determinada fórmula. Completa la tabla. Consulta tu libro de texto. Fíjate en el ejemplo. En los reactivos tenemos 6 carbonos, un coeficiente estequiométrico de carbono y 6 átomos. Por lo tanto, 1 por 6 son 6. ¿Cuántos carbonos tenemos en los reactivos? 6. Y en los productos tenemos un coeficiente estequiométrico del carbono, de la fórmula del dióxido de carbono 6, el subíndice de carbono, que aunque no tiene, le corresponde 1, entonces será 6 por 1. Es decir, también en los productos tenemos 6 carbonos. He aquí la ley de la conservación de la materia. Completa la tabla. Consulta tu libro de texto. Hasta la próxima.